Testing, testing, testing. It's okay? All right. Buenos días, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana. Les invito a que por favor abren sus Biblias en el libro de San Mateo, capítulo 8. Mateo capítulo 8, empezando con el versículo 5 hasta el versículo 13. Capítulo 8, versículo 5 para empezar hasta el versículo 13. Mientras que buscan en sus Biblias, damos la bienvenida a cada uno de ustedes y los que están viendo por medio de Facebook y YouTube. Te damos la bienvenida igualmente y gracias que podemos alabar y glorificar el nombre del Señor juntos en armonía. Si estén listos, hermanos, así dice la Escritura en Mateo 8, empezando con el versículo 5, donde nos dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, al otro: ven y viene, y a mí y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel ha hallado tanta fe.
Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham y Isaac y Jacob y en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vamos a ir a Dios en oración en esta mañana. Padre Santo, gracias te damos por permitirnos estar aquí una vez más, oh Dios. Reconocemos, Señor, que tú tienes la autoridad en todo, Padre. Tú, Señor, tienes palabra que puede mover montañas, palabras de sanidad, palabras de consolación, Padre, y te damos gracias porque en esta mañana podemos nosotros venir a este lugar, Padre, en armonía para cantar y alabar tu santo nombre. Porque, Señor, reconocemos tu grandeza, Padre, y sin ti, oh Dios, nada somos. Pero, Padre, también en este día, Señor, que nosotros podemos ser el instrumento que podamos nosotros elevar y engrandecer tu santo nombre. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Canta fuerte con nosotros. Él viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Abrí las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero,
Señor Jesucristo, digno de recibir toda la honra y toda la gloria. Grande es tu amor y tu bondad. Confiamos en tu fidelidad. Estamos hoy parados en tu gracia y nada nos separará. Bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia, bendice mi vida, Señor. Me basta tu amor, tu gracia, Señor. Me basta tu amor, Jesús. Grande es tu amor y tu bondad. Confiamos en tu fidelidad. Estamos hoy parados en tu gracia y nada nos separará. Tu iglesia, bendice mi vida, Señor. Me basta tu amor, tu gracia, Señor. Me basta tu amor, Jesús. Me basta tu amor, Señor, me basta tu amor, Jesús. Y bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia, bendice mi vida, Señor. Todos juntos. Me basta tu amor, tu gracia, Señor. Me basta tu amor, Jesús. Me basta tu amor, tu gracia, Señor. Me basta tu amor, Jesús. Me basta tu amor, tu gracia me encontró. Me basta tu amor, Jesús. Gracias, Señor. Da un aplauso al Señor en esta mañana. Que mis
estás aquí. Que mis ojos no te pueden ver, que puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Gracias, Señor. Tú estás aquí. Gracias, Señor, por tu presencia que está aquí con nosotros, Señor. Amén. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Una vez más les invito que por favor abren sus Biblias en el mismo libro y capítulo que leímos hoy, en Mateo capítulo 5, en Mateo capítulo 8. En Mateo capítulo 8 quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en esta mañana, y también quiero mencionar
el título de este mensaje. ¿Quién está encargado? ¿Quién está encargado de nuestras vidas? ¿Quién tiene la autoridad en nuestras vidas? Hermanos, si usted mismo puede contestar algunas preguntas, no solamente los que hice ahorita, pero también a contestar las preguntas personalmente en su mente en este momento. La pregunta es, una de las preguntas que quiero darles a ustedes es, ¿quién es la máxima autoridad en tu vida? ¿Quién es la máxima autoridad en tu vida? No conteste en voz alta, nada más piénsalo y contéstalo en su mente, silencio, meditar en ello. Y la segunda pregunta, ¿quién se sienta en el trono de tu vida, de tu corazón? ¿Quién está en control? ¿Serás tú? ¿Será su orgullo? ¿Será sus hábitos que tienes que controlan toda tu vida y trae daño, no solamente en tu vida espiritual, pero también trae daño en su hogar, en su relación con otros? ¿Quién está sentado en el trono de tu vida, de tu corazón? Pregunta quizás salen simples, pero son preguntas quizás dificultosas para algunos. Otra pregunta, ¿has usted doblado tu rodilla delante de Dios en humillación y decir, Señor Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi maestro, tú eres el dueño de mi vida total? Preguntas, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas. Y hermanos, estas son preguntas importantes, porque, y le voy a dar la razón, que estas son preguntas importantes, porque si Jesús no tiene el control total, los planes y los propósitos de Dios, hermanos, para nuestras vidas no se van a realizar completamente. No vas a tener el gozo completamente que uno puede tener en su vida cristiana, porque el pecado o desobediencia o no dejar que el Señor tome autoridad de tu vida, nunca vas a estar feliz. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, usted va a tener la convicción en tu vida, sin decir, Señor, todo es tuyo, Padre, todo es tuyo, no es mío. Todo lo que tengo, mi negocio, mi hogar, todo es tuyo, Señor. Mis problemas, mis situaciones, mi enfermedad, Señor, todo es tuyo. Me rindo a ti, Padre. ¿Quién puede decir amén? Y está, hermanos, en ese sentir en su corazón que Dios mismo tiene la autoridad. Hermanos, es una cosa de reconocer la autoridad del Señor Jesucristo. Es una cosa de reconocerlo. Y hay muchos cristianos que reconocen la autoridad del Señor. Sí, yo conozco la autoridad. Yo sé que el Señor tiene autoridad cuando yo veo la Escritura. El Señor, y reconocemos, hermanos, pero es otra cosa de rendirnos a la autoridad del Señor. ¿Están de acuerdo? De rendirnos a la autoridad del Señor. Sí, ha habido un tiempo en sus años pasados y has puesto al Señor primero en todo,
Pero ahora se han pasado los años, te estás poniendo más anciano, anciana, y ya puede decir uno, ya puedo relajarme porque por la edad que yo tengo. Pero hermanos, no es excusa para relajarse en las cosas de Dios. Usted diga, ya no puedo, y el Señor entiende. Pero cuando usted mismo se rinde a la autoridad de Dios, eso es lo que el Señor quiere. Él prefiere un corazón puro en vez de sacrificio. Y hermanos, ¿quién es el que tiene la autoridad en esta mañana? Hermanos, Jesús mismo nos hizo saber claramente que Él mismo es el Señor. ¿Se recuerda ahí en Mateo capítulo 28, hermanos, el versículo 18, cuando dijo: toda potestad me has dada en el cielo y en la tierra? No solamente en el cielo donde está el Señor, pero también mientras que está en los cielos, también en la tierra. Él mismo tiene el poder y Él mismo tiene la autoridad para hacer los cambios que Él quiere hacer. Porque Dios está en control de todo. Entonces usted dice, pues, ¿por qué no puede controlar? ¿Por qué no controla la enfermedad, el COVID o lo que sea, las cosas que estamos pasando en este mundo? Hermanos, no puedo o no quiero preguntar eso, porque todo está en el tiempo de Dios. Él tiene la autoridad de mover montañas. Ustedes han experimentado las montañas que han sido removidos en tu vida cristiana, en cómo el Señor le ha resolvido problemas o cómo el Señor le ha quitado problemas. Esas son montañas lo que nosotros pasamos, y Dios mismo tiene esa misma autoridad. Y el Señor está impidiendo hoy, en esta mañana, que una vez más tú reconoces que usted mismo no tiene autoridad, pero si eres hijo de Dios, entonces la autoridad viene de Dios en tu vida. La autoridad. Toda potestad me has dado en el cielo y en la tierra. Hasta los mismos apóstoles, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 36, hermanos, ahí los apóstoles enfatizaron la verdad en predicando y escribiendo y anunciando sus palabras. Cuando el apóstol Pedro, en este mensaje que trae, hermanos, y se convirtieron miles de personas, y él dijo estas palabras en Hechos 2:36. Cuando dijo: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dios lo ha hecho Señor y Cristo, el Mesías. Hermanos, y ahí los apóstoles lo reconocieron. Entonces, hermanos, podemos seguir adelante y vemos que también Mateo también escribe a la gente. ¿Se recuerda ahí en el sermón del monte, cuando Jesús mismo daba las enseñanzas y todos escuchaban? Y ahí en el Mateo, él mismo impactó a la gente con sus palabras. Cuando ahí dijo, mira lo que dice, ahí vimos Mateo 8, ve lo que dice ahí Mateo 7, 28 y 29. Y dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente, ¿qué hacía? Se admiraba en sus
doctrina, en sus enseñanzas, lo que decía el Señor Jesús, se maravillaban. Y entonces dice también, porque les enseñaba como quien tiene, ¿qué? Autoridad. Autoridad. Hermanos, y no como las escribas, no como los religiosos, pero él mismo enseñaba como uno de autoridad. Entonces vemos, hermanos, que la gente y los discípulos vieron y escucharon a Jesús, le escucharon y estaban maravillados de sus enseñanzas. Reconocieron que él mismo enseñaba como uno que tuvo autoridad. Pero sabes que la triste cosa de esto aquí, cuando Jesús enseñaba, la triste cosa es que la mayoría solamente vieron, solamente escucharon, solamente oyeron y lo consideraron y decían qué maravilla, pero no todos entraron por la puerta estrecha, ni tampoco por el camino angosto. Le escucharon y se fueron. Pero los que aceptaron, hermanos, lo vieron como una experiencia de enseñanza en su vida personal. Y muchos de nosotros estamos yendo a otro lado, aunque estamos aquí en esta mañana, pero no nos interesa. Hermanos, es un tiempo que nosotros vemos y examinamos nuestros corazones y preguntar, ¿quién tiene la autoridad? Uno puede decir amén y gloria a Dios y puede levantar sus manos y puede ser activo en la iglesia, pero en realidad, ¿quién tiene la autoridad en tu vida personal? Palabras duras, hermanos, pero son palabras que traen convicción en nuestros corazones, y no solamente eso, pero también traen cambio en nuestras vidas. Y es importante que cada uno de nosotros aceptamos y aprendemos lo que estamos viendo por medio de la palabra del Señor, hermanos. Pero qué bueno que también Jesús tuvo un impacto en las vidas de algunos mientras que estaba ministrando en la tierra. Él pudo abrazarlos. Él pudo ver que había gente que estaban aceptando las enseñanzas y siguiendo al Señor Jesús. ¿Está usted siguiendo al Señor Jesús? ¿A sus mandatos hoy en esta vida? Hermanos, en lo que respecta a Jesús, hermanos, muchas personas son como aquel hombre C.S. Lewis. ¿Ustedes conocen a C.S. Lewis? Que ha escrito libros cristianos en los tiempos pasados. Hermanos, dice que como un niño, C.S. Lewis, escucha lo que pasaba en la vida de C.S. Lewis, en su vida como niño. Como niño, cuando él mismo tenía dolor en la muela, él no le decía a su mamá. Pero cuando venía el dolor tan duro que ya no podía aguantar el dolor, hermanos, él mismo iba a su mamá y le decía, y la razón que no le decía, porque ella de repente lo llevaba a la dentista.
Y no le gustaba a C.S. Lewis que cuando veía el dentista, veía la muela, el diente que tenía dolor y lo curaba, pero no solamente eso, hermanos, también le limpiaban los dientes y estaba moviendo entre uno y otro y no quería sentir ese dolor, solamente quería que ese dolor se quitaba lo que tenía en su muela. Cuando vamos al dentista, no solamente nos ve un diente, hermanos, pero nos examina todos los dientes. Y C.S. Lewis lo más meditaba que decía, solamente ese diente y nada más. Bueno, hermanos, C.S. Lewis dice, así son cristianos hoy en día. Quieren ser curados de ese mismo dolor, pero no quieren que el Señor Jesús se mete en otra cosa más. Y así es el cristiano a veces. Señor, quítame mi problema, pero ya, mi vida, no lo toques. Yo hago lo que yo quiero, solamente quítame ese dolor. Hermanos, así somos nosotros, porque cuando hay un problema difícil, llamas por la oración. Y cuando se resuelve todo, excuse me, ahora yo hago lo que yo quiero hacer. ¿No es cierto? Es cierto. Lo más queremos ser curados de ese solo problema. Pero hermanos, el Señor Jesús espera que nosotros mismos le damos a Él todo. Porque hermanos, es difícil ser cristiano. Y yo sé que están de acuerdo con eso. Siendo un cristiano es difícil, pero siendo un cristiano, hermanos, se envuelve arrepentimiento hacia el Señor y abrazando al Señor Jesucristo y decirle, Señor, ya he dejado todo atrás y yo voy a seguir adelante en tus pasos. Hermanos, cuando nosotros mismos nos entregamos a Cristo, hermanos, Él nos da todo el mismo paquete entera. Nos da a nosotros, hermanos, todo lo que necesitamos. Y yo sé que cuando somos cristianos nuevos, sí, estamos aprendiendo y paso a paso. Yo sé, eso es lo que pasa, pero ha habido muchos cristianos que han sido cristianos por años y todavía son lo mismo. No ha habido cambio porque no han dejado que Cristo mismo toma la autoridad. La autoridad. Oh, hermanos, el centurión, él pudo entender la autoridad. Y la razón fue, hermanos, porque él mismo fue un comandante. Vemos ahí en el versículo 9 de Mateo capítulo 8, como centurión, él estaba bajo de autoridad. Y como centurión, él tuvo autoridad, soldados, unos 100 soldados y también un siervo. No nos dice aquí cuántos, pero dicen. Y hermanos, él tuvo la autoridad, él estaba bajo la autoridad y todo lo que decía a sus soldados y a sus esclavos, ellos obedecieron. Dice en el versículo 9, capítulo 8 de Mateo, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, al otro, ven y viene,
y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Obediencia, hermanos, bajo la autoridad de lo que le está mandando. Nosotros mismos reconocemos que Cristo es la autoridad y es nuestro comandante, y cuando Él diga, ve, viene, hazlo, hermanos, ¿usted va a obedecer o vas a desobedecer? Y usted mismo se ponga en problema desobediendo a Dios. Y aquí lo vemos, hermanos. Y la pregunta es, ¿nosotros mismos entendemos la autoridad? ¿Estamos viviendo bajo la autoridad del Señor Jesucristo? ¿O estamos solamente pasando en la vida cristiana y decir, yo tengo vida eterna y eso es satisfecho para mí? Pero hermanos, no olvidamos que Jesús dijo, he venido para que tengan vida y para que lo tengan en abundancia. Entonces lo vemos ahí, hermanos, y notemos otra vez más, cuando Él dice ve, nosotros vamos. Cuando Él dice ven, nosotros venimos, hermanos. Y cuando dice haz, lo hacemos, porque el Señor tiene y es primero en nuestras vidas. Entonces vemos aquí, hermanos, en el versículo 6, estamos ya entrando y quiero compartir tres cosas o tres puntos que el centurión, él reconoció la autoridad de Jesús. Mira que dice en el versículo 6, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Pero ahí vemos en ese capítulo, en ese versículo 6, hermanos, vemos que él mismo, el centurión, reconoció que Jesús era el Señor. Dice Señor, y esa palabra quiere decir suprema autoridad. Y cuando nosotros le decimos Señor, entonces nosotros estamos identificando que Cristo tiene autoridad supremo. Si no es autoridad supremo en tu vida, entonces no lo digas Señor. Porque muchos de nosotros, hermanos, estamos acostumbrados de orar y decir Señor, pero nunca ha sido mi Señor, o nunca ha sido la autoridad suprema. Y por eso, hermanos, en esta mañana, ojalá que el Señor sea el supremo autoridad en tus vidas. Y no sabemos, hermanos, cómo vino a entender y tener fe, porque no nos dice ahí, pero este hombre, sabiendo que él tiene autoridad con personas, y por eso yo creo que él supo, y viendo y escuchando lo que estaba enseñando Jesús cuando daba el sermón en el monte, cuando sanaba. Quizás fue algo también que él mismo escuchó y vio, pero ahí lo reconoció y tuvo fe. Y hermanos, esa fe genuina, el Señor mismo lo testificó que ese hombre tenía fe. Miren lo que dijo en el versículo 10 al 12. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham y Isaac y Jacob y en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro
y el crujir de dientes. Hermanos, aquí podemos notar que Jesús aprovechó la oportunidad. Él aprovechó la oportunidad para proclamar la inclusión de su reino, pero también, hermanos, para advertir que muchos se están perdiendo. Él lo proclamó, su autoridad, pero decía también, hay muchos que van al infierno, al lugar ahí. Y lo notamos, hermanos, en este versículo. Y la segunda cosa, hermanos, que podemos ver, que el mismo centurión suplica humildemente a Jesús que ejercía su autoridad en nombre de su siervo. El centurión proclamó, compartió su necesidad. Así como nosotros, hermanos, qué bendición tan grande que cuando estamos en Cristo, hermanos, nosotros también podemos entrar a la presencia de Dios en oración con nuestras manos limpios y con nuestros corazones puros. Así dice el salmista, para entrar a la presencia del Señor, hermanos, al entrar, hermanos, al trono de Dios o al trono de la gracia de Dios, hermanos. Nosotros mismos tenemos ese mismo entrada, hermanos, para llegar a Dios y darle y traer nuestras necesidades al Señor. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 4, voltean conmigo por favor. Mira que dice la Escritura. Hebreos capítulo 4, excuse me. Hebreos capítulo 4, versículos 14 a 16. 14 a 16. Dice el escritor de Hebreos: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compararse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando estamos nosotros que estamos necesitados, hermanos, nosotros tenemos la libertad por medio de Cristo. Y a veces si hay pecado en nuestros corazones, va a ser difícil. No porque Dios va a ser difícil para Dios, pero va a ser difícil para nosotros, hermanos, porque el pecado y Dios no hay armonía. Usted mismo está poniendo un pared, una división, hermanos, para entrar en la presencia de Dios en oración por su pecado personal. Y el Señor espera que cada uno de ustedes se arrepienten de sus pecados, hermanos, y que ustedes mismos tengan la libertad, hermanos, con gozo para estar en presencia de Dios. Y Él mismo escuchará tus oraciones y lo hará para ti. Qué compañerismo tan grande. Solamente nos toca a nosotros, hermanos, de arrepentirnos, de confesar nuestros pecados delante del Señor. Dejemos, hermanos, que nos acercamos con confianza al trono de su gracia, para que también mismo nosotros recibimos misericordia y encontrar la gracia para que el Señor nos ayude en ese momento. Entonces, hermanos,
queremos ver la última cosa aquí en esta mañana. El siervo del centurión convirtió en el beneficiario. Su fe él lo mostró, y vemos lo que respondió en todo esto. En el versículo 13, en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. El Señor le dijo que fuera, que ya fue cumplido, ya fue sanado su criado. El paralítico ya fue sanado. El Señor contestó la oración, y en ese momento, mientras que él pedía, creyendo con fe, hermanos, su siervo fue sanado. Así es nuestro Señor. ¿Has reconocido que Dios tiene la autoridad en su vida? ¿La ha reconocido? ¿Está usted viviendo bajo la autoridad y estás haciendo en tu vida un testimonio que Cristo toma toda autoridad en tu vida? ¿Cómo refleja tu oración? Hermanos, ¿cómo se refleja tu oración? En saber que Jesús tiene la autoridad. Cuando uno ora, activa el poder de Dios. El poder de Dios empieza a activarse, hermanos, y entonces Dios contesta la oración, sea sí o no, pero Dios lo hará. Amén. ¿Y qué son las cosas que usted le está pidiendo a Dios en esta mañana, en estos tiempos? ¿Qué estás pidiendo al Señor para usted y para otros? Hermanos, la autoridad primeramente viene de un entrego a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué dirás? Inclinémonos nuestros rostros, hermanos. Y yo no tengo duda que Dios no habló. Yo creo que Dios habló porque su palabra siempre es fiel. La palabra de Dios es válido. Y Dios quizás ha movido tu corazón en decir: ahora es tiempo que usted mismo, una vez más, le dé al Señor toda autoridad en tu vida. La oración lo hago en esta mañana, y simplemente levanta su mano y reconoce que usted mismo, una vez más, tienes dar ese entrego de conocer que Él mismo tiene la autoridad. ¿Lo sabes? Dios lo bendiga. ¿Lo sabes? Dios los bendiga. Pero no lo has practicado. ¿Habrá alguien? Levanta la mano. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Vamos a orar. Entonces, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Vamos a orar. Nos pongamos de pie. Seremos despedidos. Tengo un anuncio después de la oración. Entonces vamos a despedirnos.
Pero ahí de donde estás, hermanos, por favor, una vez más, dile al Señor, perdóname. Padre Santo, en esta mañana, tú has visto las manos, personas, hermanos y hermanas han levantado sus manos. Y Señor, tú, Señor, entiendes nuestros pensamientos y nuestras vidas. Y Señor, nosotros mismos fracasamos, nosotros lo sabemos y especialmente tú lo sabes. Y hoy en esta mañana queremos pedirte, oh Dios, que tú, Señor, ve a nuestros hermanos lo que ellos mismos están pidiéndote en esta mañana. Darnos a nosotros, Señor, una vida en donde podemos totalmente entregar nuestras vidas a ti y que tú, Señor, tomas las riendas de nuestras vidas y que nosotros mismos podemos tener fe como este centurión, que él lo reconoció y que tú, Señor, vio algo maravilloso en este hombre. Que tú también, Señor, ve algo en nosotros, que podamos nosotros, Señor, mostrar nuestra fe delante de ti. Tú harás cosas grandes, Señor, para ti mismo en nuestras vidas. Y aquí estamos, Señor, rendidos a ti, Padre. En el nombre de Cristo te pedimos que tú, Señor, limpia nuestros corazones. Perdónanos, Señor, por fallarte. Y ayúdanos, Señor, de empezar de nuevo. No solamente nosotros personal, pero también como pareja y como hogar, Padre, que Señor, de aquí y adelante podamos caminar aún más cerca de ti. Ahora, Padre, gracias te damos en esta mañana por Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Solamente quiero anunciar que nuestra hermana, mi esposa Mary, el domingo que entra, el día 15 de agosto, habrá una celebración después del servicio español donde vamos a tener los niños que van a estar cantando. Es de la escuela dominical, donde va a ser promoción. Los niños van a entrar a otra clase y vamos a reconocer los maestros, los niños, y vamos a tener una celebración durante el tiempo de compañerismo, ¿ok, hermanos? No olviden, hermanos, les invitamos que pasen después del servicio el domingo que entra, ¿ok, hermanos? Si tienen preguntas, hablen con Mary, porque yo no sé lo demás, pero hermanos, con esto estamos despedidos y gracias, y lo vemos el domingo que entra o el día miércoles, si Dios nos permite. Estamos despedidos.